A finales del siglo XX, cuando los ordenadores personales recién comenzaban a poblar los hogares y esa promesa de un clic y listo, que se extendía por todo el planeta. Algo aparentemente inocente irrumpió en millones de máquinas, un pequeño asistente virtual gratuito, con apariencia simpática, que ofrecía chistes, canciones, búsquedas en internet y lectura de correos. A simple vista era un juguete. Pero en su núcleo latía otra historia. Ese programa se llamó Bonesy Woody. Era el año 1999 cuando la compañía Bonesy Software, Inc. lanzó la primera versión, que incluso adoptó un pájaro verde como avatar, antes de transformarse en su versión más reconocida, un gorila morado animado que hablaba, gracias a tecnología de síntesis de voz y al motor Microsoft Agent, y que residía en el escritorio del usuario. El entorno de aquellos tiempos era febril. Con la llegada de Microsoft Windows 95, en 1995, millones de hogares, familias, estudiantes, abuelos, tuvieron por primera vez un PC propio, lento, ruidoso, desconectado del teléfono en muchos casos, pero mágico. Windows 95 marcó una nueva era. Los usuarios no tenían experiencia, los navegadores eran primitivos, las contraseñas se guardaban en texto plano, el antivirus era un lujo desconocido y muchos instalaban programas porque quedaban bonitos. Era un mundo de descubrimientos y vulnerabilidades. En ese escenario, Bonesy Woody se instalaba con un clic, sin grandes advertencias, sin pedir demasiado y casi sin levantar sospechas. Y entonces, como parte de ese libre acceso al asombro digital, lo que parecía inofensivo comenzó a tensarse. El gorila charlaba, cantaba, ayudaba, pero también registraba la historia de navegación, modificaba la configuración del navegador, instalaba barras de herramientas sin consentimiento y compartía datos con terceras empresas. Algunas fuentes lo clasificaron como advar o incluso spyware. Paralelamente, los gigantes del software intentaban hacer que los ordenadores se acercaran al usuario de una manera más humana. Desde Microsoft Office 97 en 1997 apareció un asistente animado, Clippy o Clippit, un clip que asomaba cuando escribías una carta y preguntaba: «Parece que estás escribiendo una carta, te ayudo». Microsoft interpretó que los usuarios querían compañía, guía, contexto, querían que el software supiera lo que hacían. Era el cambio de paradigma, ya no solo máquinas, sino asistentes. Pero la comodidad era engañosa. El entorno digital de finales de los 90 y principios del 2000 era una vasta frontera desconocida, y la mayoría navegaba sin entender del todo lo que estaba haciendo, sin leer los acuerdos, sin sospechar que aquel icono alegre era también la puerta de atrás. El juego de la facilidad se mezcló con la exposición. Bonesy Woody y Clippy, de formas distintas, representaron esa dualidad. Por un lado la promesa de asistencia amigable, por otro la vulnerabilidad de una era en la que la privacidad y el control eran apenas ideas en gestación. Clippy, con su gesticulación incómoda y sugerencias repetitivas, generó molestias a los usuarios hasta volverse un símbolo de lo intrusivo. Y Bonesy Woody, con su gorila morado, se convirtió con el tiempo en un ejemplo de cómo algo que dice «te ayudo» puede también mirarte. Las cifras son elocuentes: millones de dispositivos afectados, montos de daños que se cuentan en miles de millones, cientos de foros donde usuarios intentaban eliminar el invitado inesperado de sus sistemas. Bonesy Software enfrentó demandas, pagó multas y finalmente retiró el programa. Hoy, cuando vemos asistentes de voz sofisticados, algoritmos que entienden nuestras palabras y dispositivos que anticipan lo que queremos, vale la pena mirar atrás y recordar que ese camino comenzó con un clip que se ofrecía a ayudar y un gorila que sonreía en tu pantalla. No todo asistente es inocente y no toda interfaz amigable es solo eso. En ese entonces, el computador dejó de ser solo una máquina estática y pasó a ser interlocutor, compañero, puerta. Y en esa metamorfosis silenciosa, también se abrió una rendija hacia lo desconocido. Así, aquella época de descubrimiento y descuido fue más que nostalgia. Fue la génesis de una nueva forma de relación con la tecnología, dependientes, confiados y, al mismo tiempo, vulnerables. Lo que está en juego dejó de ser solo comodidad y pasó a ser control, información, presencia digital. La moraleja se siente tan contemporánea como entonces. Cuando el software dice «te ayudo», pregúntate también quién mira detrás del clic. La facilidad tiene precio. Y el gorila morado que te contaba un chiste quizá también estaba memorizando lo que tú hacías.
Desde el instante en que el simpático clip animado del gigante del software apareció tras la cortina de la interfaz, se gestó una nueva idea: hacer al programa no solo útil, sino casi humano. En el rostro de ClipPete, mejor conocido como Clippy, se incubó el sueño de que el software pudiera hablar, saber lo que querías, adelantarse a ti. Introducido oficialmente en Microsoft Office 97, Clippy se apoyaba en la plataforma Microsoft Agent, la misma base que luego vería personajes menos recordados y con menor éxito. El clip metálico dio paso a una constelación de figuras: un perro llamado Robert, un loro llamado Piddy, una chica llamada Jenny, personajes divertidos, exagerados, dotados de animaciones simples y gestos grandilocuentes. Su promesa era clara: convertir al ordenador en un lugar más cercano, más confiable, casi amigable. Pero la realidad no tardó en desequilibrarse. La mayoría de esos asistentes murieron en el olvido, víctimas de su propia falta de finalidad práctica y del descontento del usuario. Clippy, con sus interrupciones inoportunas y ojos demasiado expresivos, fue criticado por muchos como uno de los ejemplos más molestos en la historia de la interfaz. Mientras tanto, en un rincón menos vigilado de la naciente Internet, los hermanos Joe y Jay Bonsi, de la compañía Bonsi Software, Inc. en California, observaban ese impulso: hacer del software un compañero. Su trayectoria comenzó con herramientas modestas: una aplicación de correo que grababa voz, un Internet Boost que prometía acelerar la red, un Internet Alert que aseguraba protegerte. Nada de ello había trascendido. Pero en ellos hallaron algo más: una tecnología ya disponible, Microsoft Agent, que brindaba animación, voz y una presencia visible en la pantalla. El paso siguiente fue audaz. En el año 1999 lanzaron su versión de asistente, un entretenido gorila morado llamado Bonsi Buddy. A diferencia de los asistentes de oficina, que surgían como ayuda puntual, Bonsi Buddy se convirtió en un ente autónomo, un compañero que cantaba canciones, contaba hechos, hablaba contigo. La usabilidad cedía ante la idea de la compañía digital, el ordenador como amigo. En un entorno en el que los usuarios apenas sabían diferenciar barra de herramientas, buscador o antivirus, el gorila encontró su momento. Pero la sonrisa escondía otros propósitos. Bajo la máscara de la ayuda amistosa, Bonsi Buddy instalaba barras de herramientas sin permiso, cambiaba la página de inicio del navegador, mostraba anuncios diseñados para atraparte y, peor aún, comenzó a compartir datos con terceros. En 2002, incluso la revista Consumer Reports lo catalogó como spyware, un troyano que recopilaba información de usuarios sin su conocimiento. Por su parte, Microsoft lo incluyó en su base de datos bajo la etiqueta AdVar, Win32/Bonsi Buddy. El contraste con los experimentos de Microsoft era claro: los asistentes corporativos estaban mal calibrados, eran intrusivos, poco útiles, pero al menos su margen de acción estaba limitado. En cambio, el gorila morado emergía en la frontera de lo desconocido. Se mezclaba la ilusión de ayuda con la explotación de la ingenuidad digital de una época. Una generación conectándose por primera vez, sin referentes firmes, sin manuales de seguridad, sin conciencia plena del valor de sus datos. La trama, sin embargo, no quedó libre de consecuencias. Bonsi Software respondió a demandas colectivas que acusaban su publicidad de imitar alertas de Windows para engañar al usuario, y en 2004 la Federal Trade Commission impuso sanciones por violar las leyes de protección de la privacidad infantil. El juguete digital se convirtió en hito de lo que ocurre cuando la asistencia se mezcla con control. Hoy, al mirar hacia atrás, el recorrido se revela con más nitidez. Clippy y sus pares fueron los prototipos de una ambición: hacer al software humano, y al mismo tiempo el preludio de un peligro: transformar al usuario en objeto. El gorila morado de Bonsi Buddy, con su voz a veces jocosa y su presencia en el escritorio, no solo interrumpía, observaba. Y en ese silencio entre el clic inocente y la ventana emergente, se abrió una rendija hacia el mundo que estamos viviendo, de asistentes digitales que entienden, de interfaces que hablan, de dispositivos que parecen saber quién eres. La diferencia es que hoy sabemos que detrás de ese "te ayudo" puede haber un "te observo". A finales de los 90, la red se llenó de promesas. Pequeñas empresas sin rostro, desarrolladores anónimos y startups oportunistas competían por lo mismo: entrar en tu ordenador. En aquella era ingenua, donde la palabra gratuito equivalía a confianza, comenzaron a aparecer programas que ofrecían ayuda: limpiar tu sistema, traducir textos,
hacer tu vida más fácil. Y entre todos ellos, uno se destacó no por su utilidad, sino por su carisma digital, Bouncy Buddy, el gorila morado que sonreía desde tu escritorio. Diseñado para no pasar desapercibido, Bouncy Buddy hablaba, cantaba, contaba chistes y decía entenderte. Su apariencia infantil, ojos grandes, gestos exagerados, voz robótica, era su mejor camuflaje. Se movía con torpeza adorable por la pantalla y se dirigía al usuario con frases amistosas, ¿puedo hablar o puedo buscar? Detrás de esa máscara amable se escondía algo más oscuro, una herramienta de recopilación de datos disfrazada de mascota digital. Bouncy Software, la empresa detrás del programa, no era un gigante tecnológico. Fundada por los hermanos Joe y Jay Bouncy en California, comenzó fabricando utilidades simples, un correo con voz, un supuesto acelerador de Internet, un antivirus que prometía protegerte de amenazas invisibles. Pero su golpe maestro fue convertir el viejo motor Microsoft Agent, la misma base usada por Clippy, el clip animado de Office, en un personaje autónomo y entrañable. No necesitaban que fuera inteligente, solo convincente. La estrategia comercial era tan efectiva como engañosa. El programa se anunciaba como gratuito por tiempo limitado, generando una sensación de urgencia. Había incluso una versión premium, idéntica a la básica, que fingía ofrecer funciones extra. El truco no estaba en el código, sino en la psicología, ingeniería social con voz amable. Su objetivo era emocionar, no informar, hacer que los usuarios, especialmente los más jóvenes, confiaran lo suficiente para entregar sus datos personales. Bouncy Buddy pedía nombres, direcciones, edades y correos electrónicos bajo la excusa de personalizar la experiencia. En realidad, esa información se enviaba automáticamente a los servidores de Bouncy Software, junto con registros de navegación, clics y hábitos en línea. El programa alteraba la página de inicio del navegador, instalaba barras de búsqueda y desplegaba ventanas emergentes disfrazadas de mensajes del sistema. Incluso después de desinstalarlo, quedaban fragmentos activos, procesos ocultos que seguían mostrando anuncios. Era un parásito digital con sonrisa animada. Poco a poco, los usuarios comenzaron a sospechar. Los foros se llenaron de quejas, ordenadores lentos, errores extraños, publicidad invasiva. Lo que había comenzado como curiosidad se transformó en alarma colectiva. En 2003, las nuevas herramientas anti-spyware como Spybot Search y Destroy y AD-Aware clasificaron oficialmente a Bouncy Buddy como troyano, advar y spyware. El mito del simpático gorila se desplomaba, ya no era un asistente, era una amenaza. Las consecuencias legales no tardaron. En 2002, Bouncy Software enfrentó una demanda colectiva por publicidad engañosa. Los pop-ups que imitaban alertas de Windows violaban las leyes de protección al consumidor. La multa ascendió a decenas de miles de dólares. Pero el golpe más duro llegó en 2004, cuando la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC, acusó a la empresa de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil. Bouncy Buddy había recopilado datos de menores, nombres, direcciones, correos, sin consentimiento paterno. La compañía tuvo que pagar nuevas sanciones, borrar las bases de datos ilegales y prometer no volver a usar tácticas similares. Ese mismo año, el programa dejó de actualizarse. No hubo anuncio oficial, ni comunicado de despedida, simplemente desapareció. El sitio web siguió en línea unos años más, hasta apagarse en silencio. Pero el gorila nunca murió del todo. Aún hoy, copias de Bouncy Buddy circulan por foros antiguos y redes P2P, instalándose en máquinas viejas, abriéndose al inicio del sistema, sonriendo como si el tiempo no hubiera pasado. Bouncy Buddy fue el espejo de una época, ingenua, curiosa y desprotegida. Mostró cómo la confianza podía ser usada como herramienta de manipulación y cómo la línea entre asistente y espía podía borrarse con una animación simpática. Su historia no es solo la de un malware disfrazado de mascota, sino la advertencia de un ciclo que sigue repitiéndose en nuevas formas de inteligencia artificial y algoritmos de recomendación. El gorila morado se extinguió oficialmente en 2004, pero su sombra persiste.